vamos a seguir avanzando al siguiente bloque. Hemos dicho ahora al principio, ¿no?, que tenemos, el pueblo de Dios, la responsabilidad de transmitir a la siguiente generación el conocimiento de Dios. O sea que hemos estado pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a pensar el para qué lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Para qué enseñarles, para qué transmitirles esta información? Pues lo queremos hacer para que las siguientes generaciones amen a Dios por encima de todas las cosas y le sirvan, y obviamente queremos que las siguientes generaciones se salven. Si volvemos al Salmo 78, a partir del versículo 5 dice lo siguiente: porque Él, hablando de Dios, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Bueno, toda esta transmisión de conocimiento tiene un propósito en el pueblo de Dios, y es que las siguientes generaciones pongan su confianza en Dios. Claro, aquí también habla, ¿no?, de que no cometan los mismos errores que los padres, ¿no?, pero eso vamos a dejarlo para otro día. Vamos a centrarnos en esta cuestión, que las siguientes generaciones confíen en el Señor. Claro, es verdad que hay una relación entre confiar y obedecer. El versículo 7 empieza diciendo que ellos pusieran su confianza en Dios y acaba diciendo que guarden sus mandamientos. O sea que en toda la palabra vemos esta relación entre fe y obediencia. No lo negamos de ninguna manera, y esta relación sigue existiendo hoy. Sin embargo, si nos tuviéramos que poner un poco finos, ¿vale?, a la hora de definir lo que queremos, podríamos decir que lo que nos gustaría conseguir en las siguientes generaciones es que ellos confíen en el Dios de los mandamientos y no en los mandamientos de Dios. Bueno, alerta, herejía, ¿vale? No estoy diciendo que no les enseñemos a confiar en la palabra de Dios, por supuesto que no, ¿vale? Tienen que confiar en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que existe un peligro en separar los mandamientos de Dios del propio Dios y tomarlos como una guía aceptable para la vida, pero olvidándonos de la fuente de esos mandamientos, que es el propio Dios. Leía un libro que decía que muchos de los hijos de los creyentes que se apartan de la Iglesia o que abandonan al Señor, no lo hacen para vivir vidas totalmente inmorales, ¿no? Se han apartado del Señor para vivir en puro pecado, haciendo lo que les da la gana, etcétera, etcétera. Muchos se apartan, pero siguen viviendo lo que podríamos llamar como vidas moralmente aceptables. Intentan hacer el bien, se intentan esforzar por los demás, no cometer crímenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Decía este autor, ¿no?, que durante muchos años, en muchos casos, su crecimiento no ha consistido en confiar en Dios, sino ha consistido en confiar en una manera concreta de comportarse, en seguir determinadas normas y olvidarse de lo esencial, ¿vale? Nos habla este autor de que, bueno, es un veneno espiritual el centrarnos en lo superficial y olvidar lo esencial. Así que nuestro énfasis a la hora de enseñar la palabra de Dios a las siguientes generaciones siempre debe estar centrado en buscar la transformación del corazón. Tenemos que llevar a nuestros niños y jóvenes a entender
que por ellos mismos no son capaces de vivir una vida santa que los lleva al cielo. Nuestros hijos deben entender que la vida no consiste en comportarse bien para que luego Dios nos dé una buena recompensa. Las siguientes generaciones tienen que entender que están totalmente perdidas sin la obra redentora de Dios y que su único camino de salvación es la muerte y resurrección de Jesús, el cual murió por sus pecados, pero que les puede dar vida eterna, una vida de verdad. Nuestro objetivo es que confíen en ello, confíen en la obra de Cristo. Dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En este caso, como fue el caso de Timoteo, el aprendizaje de la palabra de Dios tiene que conducirnos a todos, obviamente también a nuestros hijos, a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No a la salvación mediante vivir una vida aceptable, vivir una vida que valga la pena. No nos tenemos que conformar con conseguir loros que pueden repetir las Escrituras una y otra vez y un montón de datos sin una vida transformada. No nos tenemos que conformar también con conseguir que nuestros hijos sean los que mejor se portan, que siempre nos dejan bien, que allí donde vamos nos hacen quedar como unos buenos padres, que están en silencio, calladitos, sin molestar. Ese no es el objetivo de nuestra enseñanza y de nuestra crianza. Si nuestros hijos no ponen su confianza en Jesús, toda esa fachada será completamente inútil para ellos, igual que también lo es para todas aquellas personas que creen que pueden aprovechar los consejos de la palabra de Dios para vivir una vida decente, pero que se olvidan de confiar en el Dios que les ha dado la palabra. Claro, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos, a los jóvenes, a confiar en Dios, ¿verdad? ¿Alguien lo ha probado? No, obligando no conseguimos nada, porque el que ellos confíen en Dios no es una cuestión que nosotros les podamos obligar. Nosotros lo que tenemos que hacer, por un lado, es enseñarles la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, pero también estamos llamados, y nuestra segunda principal responsabilidad es orar para que Dios obre ese cambio en ellos, orar para que Dios ayude a nuestros hijos, nuestros jóvenes a confiar en Dios. Sabemos que todos necesitamos nacer de nuevo, sabemos que todo el ser humano está perdido sin el Señor, y si no es por la obra regeneradora del Espíritu Santo, estamos completamente perdidos. Por tanto, tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero también tenemos que estar orando para que Dios obre en sus vidas, para que Dios cambie el corazón de piedra en un corazón de carne, que ame al Señor, que le siga y que le sirva. Igualmente, también como iglesia tenemos que estar involucrados constantemente en orar por la salvación de las siguientes generaciones. Que tengan más o menos dinero, pues no es tan importante, que sean alguien o dejen de serlo, tampoco es importante. Lo que realmente necesitan es poner su confianza en Dios y hacer a Jesús el Rey de sus vidas. Así que es lo que queremos hacer ahora, lo que queremos hacer constantemente y lo que nos comprometemos un poco a hacer también con este proyecto de jóvenes. Estar orando regularmente para que nuestros jóvenes y nuestros hijos puedan ser transformados por la gracia de Dios y puedan vivir para su gloria. Así que vamos a orar ahora por otros 4 temas. Oramos para que podamos ver los frutos de la enseñanza en la vida de nuestros jóvenes y niños.